Bienvenidos y bienvenidas a todas. Mi nombre es Angélica Sabilca, soy miembro del equipo de Derecho Mercantil y hoy los estaré acompañando en este nuevo episodio de Sintonía Mercantil, que desarrollará el tema Dinámica de la competencia en el mercado financiero. El mercado financiero es sin duda uno de los pilares en toda economía moderna, pero detrás de esta aparente solidez existe una constante tensión entre la competencia y la regulación. ¿Cómo funciona esa estructura de competencia en ese sector y de qué manera el derecho puede garantizar el funcionamiento eficaz sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero? Para responder esas preguntas nos acompaña hoy el doctor Andrés Calderón López. Nos encontramos en el Banco Central de Reserva del Perú. Andrés Calderón es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es docente de esta casa de estudios. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Yale. Es así también juez del Tribunal de Competencia del INDECOPI y asesor legal del directorio del Banco Central de Reserva. Su amplia experiencia en estos sectores y en estos en estas instituciones claves, como el BCRP y el INDECOPI, lo convierten en un referente que nos permitirán entender esa interacción entre el derecho a la competencia y la regulación en el mercado financiero. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, le partiremos desde esta pregunta. Desde el enfoque jurídico, ¿cómo podríamos definir esta dinámica de la competencia en el mercado financiero? Además, ¿qué elementos la distinguen de otros sectores donde la libre competencia opera con mayor libertad? A ver, aprovechando las introducciones y agradeciendo nuevamente al equipo de Derecho Mercantil por la invitación a participar del podcast, hace mucho sentido que igual haga un pequeño disclaimer, ¿no? Que todas las respuestas que voy a dar y todas las conversaciones que vamos a tener hoy día las hago a título personal o en todo caso a título de académico, de docente, investigador, y obviamente no compromete ni mi puesto como asesor del directorio del Banco Central, ni tampoco mi rol como vocal del Tribunal de Indecopi, ¿no? Eh, Fuera de eso, creo que la pregunta que nos planteas es una pregunta bastante amplia que la podemos responder desde un punto de vista primero teórico y luego con algún aterrizaje a situaciones propias de los mercados financieros en el Perú, ¿no? A ver, eh, la dinámica de competencia en general, yo diría que funciona bajo los mismos pilares que en cualquier otro tipo de mercado, ¿no? En principio, entendemos que una mayor competencia genera mayores incentivos para que los agentes económicos, desde el lado de la oferta, generen algún tipo de eficiencias productivas, eficiencias asignativas, que redundan no solamente en una mejor calidad de la oferta, una mayor innovación en la oferta, sino también en beneficios para los consumidores, que en mercados financieros se pueden traducir en una mayor variedad de productos, mejores tasas para el caso de los depositantes y mejores precios en el caso de la obtención de servicios como los créditos, ¿no? Em, Eso funciona. De manera general, esos principios o ese pilar se mantiene. ¿Qué puede haber de distinto en algunos servicios financieros que uno diga, ok, acá, digamos, se cumple un poco la premisa donde decimos, oye, ¿qué distingue de esta dinámica de competencia? Em, por un lado, existen en determinados servicios financieros ciertos riesgos que no están presentes en otros sectores, ¿no? Em, Uno de estos riesgos, por ejemplo, para ilustrarlo, es el riesgo de crédito, ¿no? Es decir, el riesgo de que al momento de asignar dinero a personas que van a tomar un préstamo, estas personas no puedan cumplir, caigan en default y que esto perjudique no solamente el negocio de una entidad prestatista, sino también perjudique a las personas de donde esta entidad intermediaria captó el dinero, esto es, los ahorristas. ¿No? Existen otros riesgos como el riesgo de liquidez, y esto es que asociado a algún shock externo o una decisión, por ejemplo, a que muchos prestamistas no cumplieron con hacer sus pagos a tiempo, esto impida a la entidad intermediaria pagar cuando se lo requieran las personas que deciden retirar los ahorros que han puesto en una entidad financiera, ¿no? Y existen los riesgos sistémicos, que son los riesgos que afectan
como dice su nombre, a todo el sistema financiero, en el ejemplo que estamos dando, el sistema bancario, y que puede provocar una reacción en cadena que perjudique no solamente a una entidad concreta, sino a varias entidades que forman parte del sistema financiero, porque existe una interdependencia entre ellos, existen muchas relaciones entre ellos y eso podría generar alguna crisis sistémica como por ejemplo la del 2008. Frente a estos riesgos, entonces uno lo que piensa es que para que funcione correctamente estos mercados financieros es necesario que las entidades que forman parte de la oferta tomen decisiones menos, digamos, menos riesgosas, disculpen la redundancia, o por lo menos que no puedan perjudicar a otros actores, que no puedan generar externalidades en el sistema. Esto que podría hacer que, por ejemplo, unas entidades no sean tan agresivas y no sean tan competitivas en principio, realmente podría terminar teniendo un desenlace positivo, ¿no? Entonces, uno diría, ¿por qué, por ejemplo, no todas las personas no tienen acceso a crédito? ¿Por qué no todo el mundo puede obtener un crédito si es que aspiramos a un mercado competitivo en donde existan alguna entidad que esté dispuesta a prestarle incluso a la persona, al deudor más riesgoso, a esa persona que esté en riesgo de no pagar? Eso no ocurre em, porque las entidades tienen incentivos para no aceptar, no tomar decisiones tan arriesgadas que podrían perjudicar nuevamente, no solamente la rentabilidad de ese negocio, sino también podrían perjudicar a otras entidades. Pero yo decía que no necesariamente que haya una competencia menos agresiva que la que se podría ver en otro mercado, quiere decir que eso tenga un desenlace negativo, porque al ser un poco más medidos con este riesgo, nos aseguramos que la cartera, en este caso en el banco hipotético que estamos planteando, que la cartera sea de alguna manera controlada, que sea una cartera atractiva, sólida, que no exista un gran riesgo de que muchos de sus prestamistas vayan a quedar en default. Hay un estudio muy citado de Ogun y Pereira del 2018, un estudio económico, en el que nos indica, uno de sus hallazgos es que a pesar de que no necesariamente haya un mayor número de entidades financieras, es decir, estamos hablando de un mercado más concentrado, eso no quiere decir de que haya un menor acceso a los servicios que estos prestan. De hecho, uno de los hallazgos es que a mayor concentración en un segmento, se produce un mayor acceso a cuentas de depósito y a cuentas de préstamo. Eso que parece contraintuitivo, ¿no? Se reduce la cantidad de oferentes, pero se agranda la cantidad de servicios que están disponibles. Eso nos permite distinguir entre dos conceptos que son importantes: concentración y competencia. Que un mercado esté más concentrado, es decir, que no haya tantos agentes oferentes, no quiere decir que vaya a ser menos competitivo. Puede ser muy competitivo, pero entre agentes pocos, pero fuertes, que permiten un mayor acceso a los servicios a una mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, para resumirlo en una sola frase, ¿qué elementos distintos hay? Es uno en el que quizás hayan riesgos más calculados, en el que la concentración de mercado no necesariamente es un indicador de menor competencia y en el que incluso este tipo de estructuras o dinámicas que naturalmente se dan, pero que también tienen algún tipo de influencia regulatoria, pueden generar algún otro tipo de beneficio, como en el ejemplo que comentaba hace un momento, que es el de mayor acceso o mayor inclusión a ciertos servicios financieros. Ciertamente, justo por estar dentro del sector, en el ámbito económico, existe una mayor regulación. Este sistema financiero está sujeto a una fuerte regulación y a una supervisión prudencial. En este contexto, ¿hasta qué punto estas reglas son necesarias para preservar la estabilidad y en qué momento pueden llegar a limitar la competencia? Ok, acá hay que encontrar quizás un equilibrio entre la adopción de medidas regulatorias que mitiguen estos riesgos de los que hablábamos en la anterior pregunta, pero al mismo tiempo no sean demasiado onerosos
que desincentiven la competencia, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un riesgo de liquidez, entonces tiene sentido que existan algún tipo de regulación que asegure el resguardo de cierto nivel de liquidez por parte de las entidades financieras, ¿no? Como por ejemplo las reglas sobre encaje. Si hablamos que puede haber un riesgo de mercado o un riesgo sistémico, tiene sentido de que pidamos algunos requisitos de capital mínimo, ¿no? De modo tal que aseguremos que que las empresas que van a captar fondos del público estén en condiciones de poder devolver ese dinero cuando así se lo pidan sus depositantes, ¿no? Em, si es que queremos mitigar riesgos de crédito y queremos decir, oye, no quiero que le estés prestando a cualquier persona con poca capacidad de pago, porque eso a la larga puede perjudicar a un montón de otros ahorrantes o prestamistas. Entonces lo que podemos hacer son establecer ciertas reglas para asegurarnos que las entidades prestatarias hagan una evaluación correcta del tipo de clientes a los cuales van a otorgarle un crédito y que incluso no dependan demasiado de un solo tipo de depositario o de un solo tipo de prestamista, ¿no? Y entonces pueden haber topes al nivel de concentración o dependencia que puede haber respecto de un cliente o un tipo de cliente, ¿no? Entonces creo que esas son reglas que en el ámbito internacional se han venido aceptando precisamente por riesgos que se han materializado en determinados momentos de la historia, que nos dicen estas reglas bien estructuradas y adoptadas por parte de quien tiene un conocimiento completo de este sistema, que son las entidades regulatorias financieras o los bancos centrales, eh, logran ese objetivo de mitigar los riesgos sin desalentar mucho, sin afectar sensiblemente la competencia en estos mercados. Respecto a esa institucionalización, desde tu experiencia trabajando y asesorando al Banco Central de Reserva del Perú, ¿qué opinas tú respecto a cómo se equilibra institucionalmente la búsqueda de esa estabilidad macrofinanciera con la necesidad de mantener mercados competitivos dentro de un sistema financiero? A ver, es un equilibrio difícil, ¿no? Es un equilibrio difícil porque finalmente, eh, a pesar de que tenemos una experiencia exitosa en el caso peruano de un banco central muy técnico, muy autónomo, muy ajeno a presiones políticas, no siempre fue así, ¿no? Es algo que se ha construido con el tiempo y de hecho uno puede revisar experiencias en otros países y puede encontrar que en aquellos lugares en donde los bancos centrales han estado más expuestos a presiones políticas, eh, se ha terminado por sacrificar alguno de los objetivos. Entonces se ha terminado por ejemplo, minar un poco, socavar un poco la estabilidad macroeconómica de un determinado país. Em, ¿Cómo se equilibra? No, no sé si hay una receta inequívoca, ¿no? Mágica que nos diga, ok, así lo logramos siempre, pero creo que la autonomía es como la base de permitir justamente con una entidad que tiene un conocimiento de todo el funcionamiento del mercado, adoptar decisiones que en realidad no terminen por mitigar los riesgos generando desincentivos para el desarrollo de dinámicas competitivas en los mercados. Pongo dos ejemplos como para aterrizar cómo un banco central que tiene autonomía y capacidad técnica puede tomar decisiones en un caso pro-competitivas y en otro caso puede ser forzado a tomar decisiones que no son pro-competitivas. Una, un buen ejemplo de pro-competitivas es la regulación sobre interoperabilidad, ¿no? La regulación que adoptó ya hace unos años el Banco Central, primero fomentando y luego estableciendo de manera obligatoria la interoperabilidad entre los distintos actores de los mercados de pagos, ¿no? Esta es una dinámica que ha fomentado una mayor competencia, que ha fomentado el ingreso de nuevos agentes y creo que también tiene un efecto positivo sobre los ciudadanos porque más personas acceden a servicios financieros. Un ejemplo negativo que no provino del banco, pero más bien supuso una intromisión en actividades del banco, es la ley que hace unos años impuso una tasa máxima de cobro
a los créditos, ¿no? Las tasas máximas de interés que obligó al Banco Central a fijar estas tasas. Que propios estudios del banco demostraban que esta tasa lo que generó fue una reducción en el acceso al crédito a personas porque al establecer esa tasa en algún momento, en el margen seguramente en algún momento, lo que vas a generar es que las personas que obligas a entidades a aceptar hasta un número máximo de, de, de posibles tomadores de créditos en función al tope máximo que te han puesto de esa tasa. Quizás podrían haber habido entidades que estén dispuestas a aceptar un mayor nivel de riesgo si es que cobraba una tasa superior, pero como la ley establecía, obligaba a fijar un tope, entonces a estas personas que estaban en esa, digamos, en esa curva de la demanda, que eran los deudores más riesgosos, terminaron siendo excluidos del mercado de acceso formal, por lo menos, a crédito, ¿no? Entonces, creo que son dos ejemplos que contrastan entre uno de autonomía y una regulación procompetitiva y uno de menor autonomía o en todo caso intervención en las funciones de un banco central que genera el efecto indeseado de excluir a personas del acceso al crédito formal. Ciertamente, relacionado a lo que mencionaste sobre la interoperabilidad y los medios digitales de pago, que son uno de los temas más importantes e interesantes dentro de esta conversación de la dinámica de la competencia en el mercado financiero, me gustaría más que ahondaras en si consideras que respecto a esa interoperabilidad y a las infraestructuras digitales de pago, estas iniciativas impulsan efectivamente la competencia o pueden generar, paradójicamente, nuevas formas de concentración. A ver, el dilema que plantea la pregunta es un dilema válido, ¿no? Es decir, eh, la interoperabilidad, partamos por ahí, presupone de alguna manera una colaboración entre entidades. Y cuando estamos hablando de interoperabilidad en medios de pago, estamos hablando entre entidades que normalmente compiten en algún segmento del servicio de pago, ¿no? Entonces, los medios de pagos disponibles por diversas razones pueden querer competir entre ellos y decir, ok, yo quiero ser el medio de pago preferido de la mayoría de usuarios, ¿no? Por ejemplo, quiero tener la billetera digital utilizada por más personas porque esto me permite eh, distintos efectos positivos, desde conocer más a los clientes, a eventualmente cobrarles alguna comisión por usar ese medio de pago, eventualmente poder ofrecerle algunos servicios conexos, como estamos viendo que ocurre, por ejemplo, ahora en el caso de las billeteras digitales, que te ofrecen medios de pago para servicios públicos, que te ofrecen descuentos, que te ofrecen la posibilidad de comprar en comercios que se han asociado con esos medios de pago, ¿no? Entonces, existen incentivos para competir utilizando un determinado medio de pago y cuando establezco una regla de interoperabilidad, más o menos que lo que estoy diciendo es abriéndole la puerta a mi sistema, a mi medio de pago, a otros agentes. Es decir, dejar que agentes que proveen otros medios de pago que se conecten con mi red de medios de pago. Eso, como el dilema que creo que planteas en la pregunta es válido, puede decir, oye, esto genera más competencia porque ahora la red es más grande, todo el mundo se puede interconectar con otros, ya no estoy encerrado en un solo sistema, una sola red de medio de pago, sino que puedo pagar con tarjeta y que termine yendo a la cuenta bancaria de otra persona, o puedo pagar con billetera digital y que termine yendo a la cuenta de dinero electrónico de otra, ¿no? Entonces, eso naturalmente uno diría, esto normalmente fomenta la competencia. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que dependiendo de cómo se diseñe la interoperabilidad, que esto genere más bien un efecto inverso en el sentido de que eh, genere pocos incentivos para que las plataformas de pago o los proveedores de servicios de pago más innovadores, más atractivos, digan, oye, ¿para qué sigo innovando si es que al final esto que yo he invertido, esta infraestructura que yo he desarrollado, estas innovaciones que he desarrollado, van a ser aprovechadas por terceros? Terceros van a hacer un free riding de mi inversión. Por eso es que digamos, ¿dónde encontrar el punto para que esta interoperabilidad genere el primer efecto positivo que estábamos comentando de un mayor acceso a la red, de la posibilidad de que entre ellos puedan competir más y que los usuarios vean que cual sea el instrumento de pago que escojan, siempre va a funcionar sin que desincentive la competencia? Es que la regla de interoperabilidad tiene que ser una en la cual, si bien creo yo puede ser mandatoria, como es lo que ha sucedido en el caso peruano, em,
no sea necesaria, no genere desincentivos para la inversión o la innovación. ¿Y esto qué supone en términos prácticos? Que de todas maneras el desarrollo de nuevos medios de pago sea libre, sea de libre iniciativa de los agentes privados, que ellos mismos puedan diseñar las características de su medio de pago para poder hacerlo más atractivo y que ellos mismos definan tanto el costo que puede demandar utilizar su propio medio de pago, es decir, si quieren cobrar comisiones o no quieren cobrar comisiones, ellos ya decidirán cómo internalizan sus costos, si es que se lo trasladan a los consumidores o no, y eventualmente que entre los agentes que se interoperen, si es que existe algún costo asociado por esa interoperabilidad, se puedan, vía acuerdos en principio, se puedan trasladar esos costos entre esos agentes. Eso debiera generar el desincentivo al free riding de parte de los actores que no quieran, eh, que simplemente quieran aprovecharse de los pioneros, ¿no? De quienes han desarrollado mejores instrumentos de pago. Ciertamente, Andrés. Sin embargo, aún con estas reglas de interoperabilidad, en algunos casos pueden mantenerse prácticas que afectan la competencia, como pueden haber fricciones operativas o ventajas indebidas para ciertos actores. En ese sentido, desde tu experiencia, ¿cómo podrían coordinarse mejor el regulador financiero, que es el Banco Central de Reserva del Perú, y la entidad autoridad de la competencia, que es el INDECOPI, donde también has tenido experiencia, para asegurar que esas normas realmente generen una competencia efectiva en el mercado? Claro, a ver, en interoperabilidad de medios de pago o de sistemas de pago, el Banco Central, el rol que tiene es como ente rector de sistema de pagos, ¿no? No es un rol em, que no es tan directamente asociado con el rol de regulador financiero que más bien le corresponde a la SBS. Evidentemente tiene un impacto porque hay mucha conexión entre mercados financieros y sistemas de pago, ¿no? Pero existen actores de pago, proveedores de sistemas de pago o actores que participan en los sistemas de pago que no necesariamente tienen condiciones financieras porque no captan recursos de terceros ni los colocan con relación a otros agentes. Em, pero el rol del Banco Central es protagónico porque él es el ente rector del sistema de pagos y el rol de la Agencia de la Competencia también es muy relevante porque puede ocurrir, como plantea tu pregunta, que existan algunas acciones que terminen o por ralentizar o bloquear la interoperabilidad o limitar el acceso de algunos proveedores en algún segmento del sistema de pagos, ¿no? Que esto puede ocurrir, por ejemplo, si es que existen dos actores vinculados en distintos niveles de la cadena y un agente vinculado, por ejemplo, establece ciertas condiciones que hacen más onerosa o más dificultoso el acceso o la interconexión con alguno de sus sistemas, favoreciendo a su agente vinculado en perjuicio de un potencial competidor, ¿no? ¿Cómo debiera estructurarse la designación de roles y eventualmente coordinación entre ambas entidades? Yo creo que en líneas generales lo más relevante es que se defina quién puede entrar frente a algún tipo de controversia. Yo diría que la mayor parte de acciones que estén asociadas con reglas que ya se hayan fijado sobre cómo debe operar la interoperabilidad, en principio deberían estar a cargo del ente que está regulando y que está estableciendo esas condiciones y que eventualmente las va a supervisar, que es el Banco Central. Em, Cuando más bien lo que se verifique es que fuera de las reglas o condiciones que están establecidas en la interoperabilidad, se han adoptado algún tipo de acciones o estrategias eh, que están afectando el funcionamiento, más allá, no solamente de la interoperabilidad, sino que están afectando la supervivencia o la entrada de nuevos actores en el mercado, podría entrar la autoridad de competencia, teniendo en cuenta además que el rol de la autoridad de competencia quizás no vaya a ser tan relevante en la mayoría de los casos. ¿A qué me refiero? La autoridad de competencia no verifica el acceso de cualquier agente en cualquier supuesto a un mercado, sino que analiza de forma posterior, después de que ocurrieron los hechos, un eventual abuso en el supuesto que estamos hablando,
del posición de dominio. Entonces puede haber algún problema de, de obstaculización, de entorpecimiento de la interoperabilidad que no involucre a un agente dominante en el mercado o que no involucre necesariamente la salida o exclusión de un agente en el mercado y entonces en ese caso la autoridad de competencia probablemente no tenga cómo dar una solución a ese problema, sino que más bien se deba a, más bien la solución pase por un enforcement, una supervisión adecuada de las reglas de interoperabilidad ya adoptadas por el Banco Central, ¿no? Entonces, por eso es que creería que en muchos de los casos de los problemas que se nos puede ocurrir de mal funcionamiento o mala aplicación de la interoperabilidad, probablemente quien tenga que dirimir ante una controversia de ese estilo tendría que ser un banco central. En cambio, cuando estemos en casos donde se verifique que en realidad la acción excede a las reglas de interoperabilidad y más bien están asociadas con el abuso de un poder de mercado, entonces debería entrar a tallar la autoridad de competencia. Qué interesante esta dinámica entre la interoperabilidad y entre los entes reguladores también para esos medios de pago. La última pregunta de esta sección del podcast, ¿qué experiencias positivas destacarías del Indecopi en cuanto a la promoción de la competencia en el sector financiero, en el mercado de pagos? Además, ¿qué aprendizajes o casos relevantes podrían servir para la referencia para fortalecer esta competencia en este ámbito del sector financiero? Ya, voy a comentar, acá esto puede sonar a AutoCherry, porque ya soy parte del tribunal de Indecopi, entonces voy a comentar dos experiencias positivas que preceden a mi rol en Indecopi y una, sí, donde vamos a hacer un poco, creo yo, de autobombo con relación a una decisión del tribunal de Indecopi, ¿ya? Las dos experiencias positivas que comentaba anteriormente, creo y que son relevantes, son dos estudios de mercado que condujo la Dirección Nacional de Libre Competencia, ¿no? Un estudio de mercado publicado en el 2021 que hizo en el mercado de tarjetas de pago y un estudio de mercado que condujo también esta dirección del Indecopi y que concluyó en el 2023 en los mercados fintech, ¿no? Em, ¿Qué cosas concretas o qué recomendaciones que se han materializado con el tiempo se hicieron en estos respectivos estudios? Y que creo que cualquier persona lo puede apreciar, pero quizás no conoce el origen de dónde proviene esto, ¿no? En el caso de tarjetas de pago, em, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, Angie, pero hace algún tiempo, cuando tú ibas a un comercio, tú ibas a una tienda, un establecimiento, una tienda por departamento, lo que sea, y querías usar tu tarjeta, el agente, el comercio te preguntaba, ¿va a pagar con qué marca? Te decía, ¿va a pagar con Visa o Mastercard? ¿No? O Visa, Mastercard o American Express, para mencionar una tercera. Hoy en día ya no te hacen esa pregunta porque la mayoría de los adquirentes, que son los que te proveen estos procesadores de pago, los POS, ¿no? Los Point of Sale, son multiadquirentes, es decir, trabajan con distintas tarjetas, con distintas marcas de tarjeta. Entonces ya no dependen solamente de Visa o de Mastercard. Esto de acá generaba, digamos, eran acuerdos verticales de exclusividad a través de los cuales los adquirentes solamente trabajan con una marca de tarjeta, pero ya no ocurre. Entonces, esto ha generado, evidentemente, que puedan competir. Las marcas de tarjeta compiten más entre sí y esto, evidentemente, cae en cascada sobre los demás agentes de mercado y entonces ahora uno puede escoger libremente, oye, ya no tengo que preocuparme tanto porque esa marca de tarjeta proveniente de esta entidad emisora, de tal o cual banco, va a ser aceptada en cualquier comercio, ¿no? Entonces, la multiadquirencia es una recomendación que se hizo en el estudio de tarjetas de pago y que el sector privado lo tomó y lo implementó, ¿no? Eso es algo, una experiencia positiva. Otras experiencias positivas que proviene de ese primer estudio es el de interoperabilidad. El BCR era algo que ya venía estudiándolo, pero Indecopi en sus recomendaciones apoyó la interoperabilidad, ¿no? Ese respaldo, el contar con el respaldo de dos entidades técnicas y autónomas como BCR y Indecopi, creo que generó un clima más amable, más receptivo a la interoperabilidad mandatoria que finalmente se aprobó en el 2022. Con relación al estudio FinTech, en el 2023 tenemos que, por ejemplo, la Dirección Nacional de Libre Competencia estableció algunas recomendaciones a algunos actores públicos y otros actores privados, como por ejemplo para el caso de las casas de cambio digitales, había en algún momento una controversia si estas casas de cambios de todas maneras tenían que cumplir con un requisito para obtener la licencia de funcionamiento asociado con
el tener una oficina o un establecimiento físico, lo cual era un poco ilógico, ¿no? Si una de las ventajas de estas casas de cambio digitales era justamente la no necesidad de tener que ir a acudir a un espacio físico y evitar los riesgos que supone cargar dinero, dinero en efectivo, ¿no? Entonces, este requisito se eliminó. Esta fue una de las recomendaciones de este estudio de mercado en el 2023. Otra de las recomendaciones fue que al momento, para que las entidades bancarias, al momento de aceptar la apertura o definir el cierre de cuentas bancarias, lo hicieran sobre la base de un enfoque de riesgos y que no establecieran una regla que se le conoce como el de-risking, en el que simplemente decía, oye, hay ciertos actores a los que yo no quiero asumir ese riesgo y a los cuales les voy a cerrar la cuenta o no les voy a permitir abrir las cuentas. ¿Cuáles eran estos actores en donde en algún momento algunas entidades bancarias tomaron esta decisión? Las casas de cambios digitales. Y entonces las casas de cambios digitales tenían esa limitación en el acceso a un servicio, hacer una cuenta corriente en entidades bancarias, que era necesario para poder prestar sus servicios, porque de lo contrario, ¿no? Cualquiera de nosotros, si quería hacer un cambio a través de las casas de cambio digitales, nos íbamos a ver limitado porque no sabíamos si íbamos a poder contar con el dinero inmediatamente porque, o depositarle el dinero a estas casas de cambios digitales de manera inmediata porque sus cuentas iban a estar cerradas en los bancos con los que nosotros, donde nosotros teníamos nuestro dinero. Este recomendación de copy fue para que los bancos, en este caso, adoptaran medidas que sí previnieran algunos riesgos como el lavado de activos, pero que lo hicieran sobre la base de un análisis de riesgos, sobre reglas más o menos objetivas, que no habilitaran para que discrecionalmente estas entidades pudieran cerrar el acceso a este activo o a este recurso importante que era las cuentas corrientes. Creo que esta es una recomendación positiva. Creo que varios bancos han adoptado una política más objetiva, menos cerrada hacia estos actores de fintech. Y acá es donde comento un caso que a mí me parece interesante, que resolvió el tribunal que yo ya integro, la Sala de Defensa de la Competencia, en un caso, en dos casos, en realidad uno sobre criptoactivos y otro sobre casa de cambios digitales, en los que, si bien es cierto, por los hechos del caso, las denuncias fueron infundadas, sí se dijo como parte de las consideraciones que la libertad que en principio tienen los bancos para contratar y para decidir la apertura o cierre de cuentas tiene que realizarse de forma objetiva si es que las decisiones pudieran estar motivadas por una finalidad anticompetitiva o desleal. Entonces, las casas de cambios digitales compiten con los bancos en este mercado, en el mercado cambiario, ¿no? En el cambio de divisas. Entonces, ellas pueden tener un incentivo para cerrarle las cuentas a estas casas de cambios digitales para que no les quiten ese mercado, para que no les quiten a estos usuarios que desean cambiar divisas. Entonces, en la medida que puede existir ese interés anticompetitivo o competitivo desleal, lo que dijo el tribunal es, no puedes decidir arbitrariamente y discrecionalmente cerrar una cuenta, sino tiene que haber una evaluación objetiva y tienes que explicitar las razones en- a partir de las cuales tomas tú esa decisión de permitir la apertura o disponer el cierre de una cuenta bancaria, que yo creo que va en sintonía con la recomendación que hizo la Dirección de Libre Competencia en el mercado de fintech. Y además la SBS ya en los últimos meses adoptó ciertas reglas sobre prevención del lavado de activos con relación a los proveedores de servicios digitales, que justamente apunta a objetivizar un poco más esto y que este tipo de decisiones no puedan ser utilizadas como excusa para cerrar o limitar el acceso a mercados tradicionales a nuevos actores disruptivos, novedosos, como pueden ser las fintech, ¿no? Entonces creo que estas son algunas experiencias que muestran cómo la regulación en estos segmentos no son incompatibles con los objetivos de fomentar una mayor competencia en los mercados. Muy interesante ver cómo esos temas también son aplicables a los ciudadanos muchas veces. Yo sí he experimentado justamente este cambio en los medios de pago digitales y es más interesante escuchar cómo se relaciona mucho con el derecho a la competencia y ver cómo se relaciona también con este caso de la interoperabilidad e incluso la sentencia que mencionó del Tribunal de Indecopi. Muchas gracias, Andrés, por esta gran conversación y por la aportación a este episodio y por permitirnos también comprender esa dinámica de la competencia
el derecho de la competencia, cómo se articula dentro de este mercado tan especializado como el mercado financiero. Ujú. Muchas gracias a ti y muchas gracias nuevamente al equipo de Derecho Mercantil. Eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sintonía Mercantil, el podcast de Derecho Mercantil. Nos vemos en un siguiente episodio.